Lamentamos mucho la ausencia de su titular, Eduardo Soria. Pero bueno, aquí Miguel Gutiérrez Machado y un servidor vamos a tratar de hacerle ameno y agradable este programa de análisis político. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Guillermo Vázquez Handler nos acompaña. Pues sí, como decía Memo, ante la ausencia de nuestro gran amigo Eduardo Soria, pues hoy tendremos que llevarla sola, sin su gran conducción. Pero bueno, me gustaría de mantenerles a ustedes con un buen ritmo de programa. Por lo menos vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. La semana pasada nos quedamos después de una interesantísima plática de análisis respecto de los destapes o las ya candidaturas anunciadas de algunos personajes de la política nacional para la sucesión presidencial. Específicamente hablamos de Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle por el PAN, de Miguel Ángel Mancera por el PRD y bueno, y el eterno morenista, ¿no? Sí. Andrés Manuel López Obrador. En algún comentario precisamente del buen Eduardo, de las pocas veces que atinadamente hizo uso de la palabra en esa ocasión anterior, nos preguntaba nuestra opinión acerca de la irrupción de las eventuales candidaturas independientes en la próxima sucesión presidencial, independientemente, y eso creo que será un tema que también tengamos que tocar, de la posibilidad de que el propio Jaime Rodríguez, ahora gobernador electo de Nuevo León, pueda ser candidato. ¿Cómo la ves, Miguel? De las pocas oportunidades que le permitimos a Eduardo hablar en los programas. Pero sí, no, definitivamente es el tema que va a ser recurrente los próximos 3 años, rumbo al 2018. Y me permito hacer un recordatorio porque tocando los temas de las victorias electorales, tanto del PAN, del PRI, alguna del PRD, hablamos y tuvimos que hacerlo necesariamente de los candidatos independientes que habían ganado su elección. Tú hacías un comentario con respecto a los ritmos y los tiempos y yo contrapunteé haciéndote la pregunta, ¿habrá algún candidato independiente? Y de ahí surgió el tema de este programa. Efectivamente, así es. Yo así lo veo, Guillermo, no sé cómo lo sientas tú. La ley ya lo permite. Las circunstancias políticas, no en todo el país, pero sí en determinados rumbos, que además son importantes. Estamos hablando del norte, estamos hablando de un diputado federal independiente, estamos hablando de alcaldes independientes, y eso va a ir corriendo más en estos tiempos en que la credibilidad de los partidos políticos está por los suelos. Y no es culpa de nadie, es culpa de los propios partidos políticos. Yo defiendo las instituciones, que como bien me enseñó un buen amigo, ya las instituciones no tienen la culpa. Las instituciones son buenas por naturaleza. Las que tropiezan o las que de alguna manera toman decisiones erradas son a causa de sus dirigentes o de las personas que encabecen esas dirigentes en ese momento, ¿no? Pero bueno, será tarea de los partidos políticos que hoy tiene México, que ya son, bueno, eran 10 hasta esta elección. Nos vamos a quedar con 8. Nos vamos a quedar con 8, pero seguramente en los próximos 3 años habrá, con eso de vivir del presupuesto, habrán muchos interesados en formar sus partidos políticos. Ellos tendrán la tarea de recuperar la credibilidad ante sus electores y ante los mexicanos que no votan por ellos, pero en ese ínter las candidaturas independientes se van o se deben de ir reforzando en este país. Yo creo que cuando hablamos de candidaturas independientes había que puntualizar que lo que pasó en la recién concluida jornada electoral, sin lugar a dudas, es un fenómeno único, extraordinario en la vida política del país, pero no necesariamente el triunfo, específicamente hablando del Bronco de Jaime Rodríguez Calderón, es un espejo o es un reflejo nacional, porque obedece a características muy específicas del personaje en cuestión. Y del Estado. Y del Estado. Y decía yo en el programa anterior, para que pensemos en candidatos independientes ganadores, tendríamos que pensar en personajes de la talla, del nivel, de la magnitud del Bronco, y circunstancias de alguna manera similares a las que pasaron en Nuevo León, y eso no está aconteciendo a nivel nacional. Yo creo que va a haber un exceso y un abuso de candidaturas independientes a partir de este momento, como si el solo nombre
fuera ya una garantía de éxito. Atractivo, así es. Y la verdad es que eso no lo creo. Veo algunos escenarios muy interesantes y particularmente pienso que el de Margarita Zavala lo puede ser. Lo puede ser. Si la nomenclatura que hoy dirige Acción Nacional se decanta por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, que además como actualización habría que decir que ya propuso a su esposa para ir en fórmula con Ricardo Anaya en la Secretaría General del partido. O sea, este Rafael Moreno Valle de veras que las quiere todas, ¿no? Como buen pulpo, priista que fue. Pero el asunto es que si Margarita Zavala eventualmente no es la candidata del PAN, podría ser perfectamente una candidata ciudadana. Pienso yo, me corregirá si estoy en lo contrario, porque Acción Nacional no es un partido, a diferencia del PRI, que mueva estructuras para llevar a su gente a votar. Así es. Entonces, si ella se sale de esa formalidad, no pierde gran cosa, porque sigue abanderando una ideología, sigue abanderando una imagen, una personalidad, seguirá conservando muchas simpatías de Acción Nacional y además las que ella pueda sumar en otros partidos. Entonces, a mí me parece de entrada que ahí ya tenemos una precandidata independiente muy formal, ¿no? Una posibilidad. Mira, efectivamente. Y en programas previos, no a este, porque este programa es de reciente creación, e incluso tuvimos el honor de que nos apadrine en el primer programa el alcalde electo Mauricio Vila. Hablábamos de las dificultades que pudieran tener, aunque la ley ya los mantiene vigentes, las dificultades que pudieran tener los candidatos independientes. Y uno de los motivos que nosotros poníamos sobre la mesa es precisamente lo que tú acabas de mencionar, Guillermo, la falta de estructura. Pero, volviendo a traer a la mesa el tema del Bronco, bueno, él sin estructura, simplemente con mucho dinero, con una muy fuerte estructura económica. Creada ex profeso. Para eso pudo lograr la gubernatura en Nuevo León, además con una diferencia 2-1. Abismal. Entonces, yo creo que va a ser la oportunidad para fuertes grupos empresariales. Así sí. Que, viendo que a través de los partidos políticos ya su camino está no del todo libre, abierto o fácil, pudieran inclinarse a ese tipo o en la búsqueda de ese tipo de candidaturas. Pero al tiempo, faltan 3 años. Yo creo que un gobernador como el Bronco en Nuevo León, si estos 2 primeros años hace un papel verdaderamente muy bueno, va a ser un candidato natural. Independiente en la búsqueda de la presidencia de la República. Sin duda, sin duda. Hablando de tiempos, vamos a ir rápidamente a un corte, no nos tardamos nada, regresamos de inmediato. Blood Salad House, el restaurante que ofrece opciones saludables y mezcla las mejores ensaladas. Ensaladas, blood sandwiches, blood wraps y se pueden armar combos. Los ingredientes perfectos para estar saludable. Cuenta con servicio a domicilio en sus diversas sucursales. Sucursal Prolongación Montejo al 291-8618. Sucursal Pocito 948-2666. Sucursal Colonia México 291-8618. Horarios de servicio lunes y martes de 11 de la mañana a 12 de la noche. Miércoles a domingo de 11 de la mañana a 11 de la noche. Impulsa tus pasos hacia una vida más sana. Corre, trota o camina en la segunda carrera nacional contra las adicciones. Próximo 28 de junio. Pide informes en el Centro de Integración Juvenil más cercano a tu localidad. Llama al 923-3287. Inscríbete en el Estadio Salvador Alvarado. No faltes y actívate con el deporte. Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. Temporada de Ópera 2015. La Orquesta Sinfónica de Yucatán presenta Las Bodas de Fígaro. Juan Carlos Lomónaco, director concertador. Horacio Almada, director de escena. Gran estreno junio 19. Boletos en la taquilla del Teatro Peón Contreras. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Hola a todos mis paisanos, en especial a los yucatecos y de alrededores y a todos los mexicanos. Los voy a estar esperando el 31 de julio en el puerto de Altura de Progreso. Los invito a todos, va a estar muy bueno. Va a estar bastante gozoso. Patronato Cultur. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Estamos en temporada de huracanes.
Ante la cercanía de un ciclón a nuestro estado, escucharás las siguientes alertas para estar preparado. Alerta amarilla. Significa que un huracán se acerca y aumenta la posibilidad de impacto a nuestro estado. Alerta naranja. Se emite cuando un huracán se dirige a tu comunidad. Toma precauciones y atiende las recomendaciones de las autoridades. Alerta roja. Significa que el huracán está afectando al estado. Mantente informado y atiende las medidas de seguridad que estaremos emitiendo. Yucatán, seguro ante desastres. Gobierno del estado, comprometidos con tu bienestar. Estamos de vuelta en Día con Día, el programa que conduce tradicional y usualmente Eduardo Soria, que hoy lamentablemente no nos pudo acompañar. Nos quedamos, Miguel, antes de ir al corte, en esta diferencia entre ser candidato independiente y ser el Bronco. El Bronco, claro. Porque también yo veo una suerte, una tendencia de muchos candidatos que no van a recibir el visto bueno de sus partidos, llámese PAN, PRI, las izquierdas, que se van a ir por la vía independiente como una manera de presión, como una manera de chantaje, y no necesariamente porque sean personajes de gran envergadura política, claro, de gran prestigio, sino de alguna manera pues no se hubieran tenido que salir de sus partidos y hubieran sido candidatos. Así es. Entonces ahí va a haber, y lo decía yo hace un rato, un abuso, va a haber un exceso, pero esto no quiere decir que el formato no sea atractivo. Yo creo que además lo que mencionabas es muy importante. Le abre una alternativa y una vía a los grandes sectores empresariales, sin necesidad de tener un partido propio. Así es. Poder ir escogiendo de manera particular en entidades que les encabe, claro, candidatos que les agraden, como pasó con el Bronco, porque digo, ahí sí vamos a hacer un poquito de historia. El Bronco fue priista toda su vida. No sale favorecido con la candidatura de su partido, pero ni por mucho, ni siquiera estaba en la terna final que presenta el gobernador Medina. Pero siendo un personaje de las características personales de él, que fue un magnífico alcalde, y lo decías, primero hay que tener ese antecedente. Claro. Y el enorme hartazgo de la sociedad norleonesa hacia el gobierno de Rodrigo Medina, particularmente del sector empresarial, que es el que le cobra la factura apoyando a este candidato. Pero eso, seamos realistas, eso no se va a repetir en todos los estados. Ni en todos los estados, Guillermo, ni necesariamente en las elecciones presidenciales del 2018. Que les quede claro, amigos, o sea, no estamos fatalmente diciendo o afirmando que en 2018 va a haber candidatos independientes o va a haber presidente de la República o presidenta de la República emanado de una candidatura independiente. Lo que un servidor y Guillermo Vázquez estamos afirmando es que con el triunfo del Bronco en Nuevo León, un triunfo aplastante, ya con diputados federales independientes, con alcaldes independientes, la figura de la candidatura independiente es la que se fortalece, porque además hay que tomar en cuenta que fue su primera aparición en escena en esas elecciones de 2015. Perdón que te interrumpa. Es un poco como demostrarnos como sociedad, cuando surgen las candidaturas independientes, nadie creía que fueran a funcionar. Así es. Se dan estos triunfos y ahora sí nos queda la sensación de que sí se puede, ¿no? No, a lo mejor no ganan, pero tú lo decías hace un momento, los sectores económicamente fuertes van a ir buscando estados en los que preferentemente se den las características que se dieron en Nuevo León, para ir poniendo gobernadores o para ir eligiendo gobernadores salidos de una candidatura independiente. A lo mejor en 2018 no, pero con toda seguridad, 6 años después, vamos a tener fuertes contendientes con muchas posibilidades de ganar la presidencia de la República como candidatos independientes. Pues yo creo que incluso 2018 es un muy buen escenario. Es un muy buen escenario. ¿Por qué? Porque eventualmente sí vamos a tener 1 o 2 candidatos independientes. Me estoy protegiendo como analista político para que no vaya a ser que diga, ahí está, fallaron. No, porque, es que porque al final de cuentas partimos en defensa de lo que dices. Totalmente. Partimos de un análisis de coyuntura, de circunstancia. Y a lo que se ve hoy con la debilidad institucional que tiene el gobierno, la crisis de credibilidad de partidos políticos, la participación de tantos precandidatos presidenciales con nivel. Incluso también lo comentábamos en la ocasión anterior, se podría dar un escenario inédito en el que el próximo presidente de la República gane con el 30 o menos % de los votos por esta división. En ese escenario es donde más veo factible la participación de los independientes con posibilidades de ganar. O sea, quiero partir de una base. Seguramente sí habrá candidatos independientes para la presidencia. Seguramente sí. Pero además tendrán posibilidades de ganar porque a lo mejor con el 28.5 de los votos pueden derrotar a los partidos. Pero además, Guillermo, la semana pasada
hablábamos de que con el anuncio de Margarita Zavala, no oficialmente, pero prácticamente hay un anuncio de Miguel Mancera. Seguramente habrá un anuncio de López Obrador, porque es el eterno candidato del partido donde esté. Ese ya tuvo el anuncio. Comentábamos que, al menos en el caso del PRI, estas candidaturas adelantadas iban a remover su aparato. El PRI siempre ha sido muy exacto en sus tiempos electorales. No los sacas no le rompes el ritmo, porque ellos tienen una estructura perfectamente afinada para esos detalles. Pero con yo quiero ver a un Miguel Mancera haciendo campaña, a una Margarita haciendo campaña, a López Obrador, que no ha parado de hacer campaña y cada vez saca menos votos, pero bueno, sigue haciendo campaña. Necesariamente va a haber esos anticipos o intenciones de anticipos por el lado del PRI. Lo que pasa es que ahí el asunto es mucho más profundo, porque, como bien mencionas, en la estructura dogmática de las formas del PRI, para el presidente en turno, señalar abiertamente a su sucesor significa perder poder. A eso iba. Entonces, hoy la encrucijada del presidente Peña Nieto en particular, porque además, a reserva de equivocarme, creo que es el único presidente de la República emanado del PRI que ha tenido que enfrentar una circunstancia como esta. Así es. Lo que él tiene que decidir en este momento es: ¿conservo el poder personal para mí, aunque debilite el proyecto sucesorio de mi partido? Que pudiera ser. ¿O resto ese poder unipersonal a cambio, en contraparte, de fortalecer el proyecto colectivo? Así es. Esa es la gran coyuntura, la gran circunstancia. No veo al PRI en esa dinámica porque, además de entrada, hay una razón fundamental: no lo saben hacer. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco veo al PRI rompiendo sus dinámicas habituales. De hecho, salió el secretario de Gobernación. Salió el secretario de Gobernación y el presidente del partido. Pero estamos hablando no nos vamos a adelantar del PRI. Ahora, por eso te decía yo que a eso iba, porque habrá muchos priistas que se sientan con la capacidad o con las inquietudes o con las ganas de postularse para candidato a la presidencia, que sepan que no tienen la bendición ni de la institución ni del presidente de la República, y que su única ventaja sería anunciar sus intenciones. A lo que iba yo es que esos anuncios de intenciones van a ser el campo fértil en donde van a buscar esos grupos empresariales económicamente fuertes para fomentar candidaturas independientes. Más claro, el PRI tiene sus ritmos muy claros, pero también su selección es prácticamente anunciada. Los que se sientan con derechos, que sepan que no van a ser anunciados, van a aprovechar estas oportunidades para poder sacar la cabeza. Vamos a ir rápidamente al último bloque de comerciales y regresamos de inmediato. Ya estamos en temporada de huracanes. Prepárate. Impermeabiliza techos y da mantenimiento a puertas y ventanas. Poda ramas frágiles o cercanas a cables para prevenir accidentes. Mantén limpio el frente de tu casa y no tires basura en la calle. Evitemos que se tapen rejillas o coladeras. Mantente informado de las alertas de emergencia en caso de huracán. Protección Civil del Ayuntamiento de Mérida. Impulsa tus pasos hacia una vida más sana. Corre, trota o camina en la segunda carrera nacional contra las adicciones. Próximo 28 de junio. Pide informes en el Centro de Integración Juvenil más cercano a tu localidad. Llama al 923-3287. Inscríbete en el Estadio Salvador Alvarado. No faltes y actívate con el deporte. Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. Temporada de Ópera 2015. La Orquesta Sinfónica de Yucatán presenta Las Bodas de Fígaro. Juan Carlos Lomónaco, director concertador. Horacio Almada, director de escena. Gran estreno junio 19. Boletos en la taquilla del Teatro Peón Contreras. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Hola a todos mis paisanos, en especial a los yucatecos y de alrededores y a todos los mexicanos. Los voy a estar esperando el 31 de julio en el puerto de Altura de Progreso. Los invito a todos, va a estar muy bueno. Está bastante gozoso. Patronato Cultura. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Hay límites que nacen porque la sociedad los impone. Antes el mundo era plano, hasta que alguien pensó distinto y el mundo cambió. Alguna vez se privilegió la desigualdad, hasta que alguien levantó la voz y demostró la igualdad. Antes las batallas se ganaban solo con violencia.
hasta que alguien venció usando la paz. La sociedad dice que la discapacidad es un límite. Y depende de ti que eso cambie. Movamos los límites. Hagamos un mundo para todos. Es un mensaje de la Organización de los Estados Americanos y Fundación Teletón. Bien, estamos de vuelta y me quedo con esta última disertación que hace Miguel sobre el tema de la vida interna del PRI en función de adelantar tiempos, candidaturas independientes. El problema con el PRI, porque además es una institución política que no es democrática hacia el interior y se maneja totalmente de manera horizontal, es que hay una disciplina cultural creada en la cual los secretarios de Estado o los gobernadores, que serían los cardenales en este caso, no pueden ni por asomo manifestar una aspiración personal públicamente porque saben que eso les cuesta el cargo. Porque además... Aunque el Papa está muy enfermo. Sí, pero el asunto en el PRI es que hay un tema cultural histórico de décadas que ya forma parte del ADN, en el cual si un gobernador, y voy a poner el ejemplo de Rubiel Ávila, que muy al principio del sexenio empezó a publicitarse demasiado, y pues le cambiaron a todo el gabinete, le mandaron a gente del presidente, le dijeron que ni un comercial más. Quiso hacer lo mismo que hizo Peña Nieto, pero Peña Nieto ya estaba ungido. Sí, y además Peña Nieto no tenía jefe. Así es. Entonces, el asunto es que a Rubiel Ávila le mandaron un mensaje muy contundente: o le bajas a tu publicidad o te quitamos del cargo, porque un presidente priista sí puede quitar a un gobernador priista del cargo. Entonces, no están acostumbrados, no saben hacerlo. Ellos a lo mejor aprendieron a trabajar como oposición sin jefe, pero no saben hacerlo con jefe. Eso es definitivo. Y además, el asunto es que otra cosa que es muy usual en el PRI es que cuando alguien asoma la cabeza con posibilidades, se detecta la línea, pues todos los demás juegan en su contra, ya sea para bajarlo de esa posibilidad o para presionarlo para incluir a los grupos. Entonces yo en esa conclusión, después de este análisis que hacías al principio, creo que a quien más trabajo le va a costar es el PRI, por el tiempo que pierde, por la ventaja que le ganan sus rivales y porque seguramente el proceso de selección adelantado en el PRI solo va a generar rupturas, choques y debilidades. Va a mostrar las rupturas que realmente se dan, pero... en esa cultura que tú hablabas, que además estás en lo correcto, hay una disciplina, hay un concepto de disciplina que no todos compartimos, pero que los periodistas la traen en su ADN y que lo hacen para quedarse dentro, y si no lo hacen, se van para afuera. Pero siempre habrá alguien, y bueno, hemos vivido escisiones muy grandes en el PRI, como la de 1988, que terminó con la creación del PRD, ¿no? Exgobernadores, expresidentes nacionales, excandidatos o nombrados como candidatos presidenciales, y no estaría nada lejano en esas rupturas escondidas que se dan por esa disciplina férrea de un sistema como el que maneja el PRI, se pudieran dar escisiones que pudieran ser interesantes para los grupos que apoyan las candidaturas independientes. Es que ese es el problema, porque yo hoy, y a lo mejor es una percepción muy personal y a destiempo, no veo adentro del PRI, ni en el gabinete ni en los gobernadores, figuras capaces de llamarle la atención al ciudadano más allá del PRI. Eso es definitivo. No quiero decir con esto que dentro del PRI no haya gente con talento ni con capacidad. Por supuesto que los hay. Y a lo mejor ahí están los políticos más talentosos del país, solamente por mencionar alguno, Manlio Fabio Beltrones. Pero no los veo en esa dinámica de proponer una precandidatura. No los veo en la dinámica de quererse pelear entre ellos. Y tampoco, honestamente lo digo, veo dentro del PRI a nadie con las características del Bronco, como para poderse salir y encabezar un proyecto. En todo caso, y evidentemente lo aclaro, no es un tema de simpatía personal, yo creo que hoy la única que cuenta con las características de ser una candidata independiente con posibilidades de ganar es Margarita Zavala. Así es, definitivamente. No, yo lo comentaba porque necesariamente, digo, la esfera priista se ha roto en muchas ocasiones. Digo, como siempre nosotros vemos una raya por acá, una fractura por acá, no es una ruptura del centro que despedace la institución,
pero por allá se van filtrando, por ahí se mete el agua, por allá se mete el viento y digo, al final pudieran pasar muchas cosas. En lo que estoy de acuerdo contigo es que quitando a los que están cercanos al presidente Peña Nieto, que tienen posibilidades porque son nombrados como sucesores, léase el secretario de Gobernación, léase el secretario de Hacienda, que muchos dicen el de Hacienda no porque todo el mundo lo odia, o incluso hay dos líderes que, como pudieran ser Emilio Gamboa de un lado y Manlio Fabio del otro, que pudieran tener aspiraciones, que siempre las han tenido, pero que a lo mejor yo lo siento como ya son entes del sistema, ya quizás su aspiración ya no sea ser el presidente, sino seguir cerca de los presidentes. Eso voy. En el caso de Beltrones y Gamboa estamos hablando de los personajes que hacen los equilibrios y podríamos llamarles el poder tras el trono, que no necesariamente necesitan ocupar la presidencia, como se ha demostrado este sexenio, para influir poderosa y positivamente, porque además, en el caso de Beltrones y Gamboa, han sido los que han orientado la composición o la recomposición de los errores cometidos por el Ejecutivo. Pero creo que nos estamos cargando, nos estamos centralizando como hacen los políticos, que antes todo estaba en el centro del país, y no estamos viendo las gubernaturas de los estados. Que vienen 12. Que vienen 12. Y este ejemplo del Bronco, regreso con el Bronco, amigos, porque es el comentario, es lo actual en resultados electorales, y ahí sí con toda seguridad les puedo afirmar que la próxima edición de 2018, de aquí a 2018 hay 12 estados en los que se eligen gobernadores, seguramente van a haber candidatos independientes, porque ahora sí, en el ámbito local se da mucho más eso de que yo tengo aspiraciones, pero también el PRI llega con su estructura, es decir, no te toca, le toca a fulano, aunque el más popular sea el que está pidiendo ser el candidato. Pero si hablamos que en la presidencia de la República hay un escenario horizontal, en los estados es peor. Es peor, claro. Entonces, antes de que despidas el programa, mi querido Miguel, yo propondría que para la siguiente emisión de Día con Día platicáramos precisamente de la perspectiva de estas 12 gobernaturas. Vamos a documentarnos. Me parece excelente. En algunos casos conozco bien el caso obviamente de Quintana Roo, conozco muy bien el caso de Hidalgo, son 12. ¿Por qué no? Te propongo, nos documentemos al respecto y platicamos de eso. Y las vamos programando. Me parece una excelente idea, Guillermo. Y bueno, amigos, no nos queda más que despedir esta edición de Día con Día. No nos queda más también de reconocer y mandarle un fuerte abrazo a nuestro conductor, al director de este programa, que nos convoca a todos nosotros, los panelistas que tenemos el gusto siempre de estar con ustedes. Un saludo para Eduardo Soria. Nos despedimos Día con Día. Buenas noches. Buenas noches.